Uy. Ok, vamos a ver. Vale, muy buena. Se nos ve, ¿verdad? Sí. Se nos ve perfecto. Sí, se nos ve, se nos ve. Ok, me escucho doble, Vale, pero ya. Tú comenta, yo soy el invitado aquí para siempre ya, porque me vas a tener aquí para siempre, para toda la ahí vida. es. Vamos a estar aquí, estamos unidos, por eso se llama Ecos Malditos, porque somos dos cabrones que han decidido hacer un podcast, alejados de un charco. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Es el canal de TS Telling y si la cosa sale bien, haremos un podcast conjunto porque esta plataforma lo permite, que es emitir en directo desde los dos canales. ¿Vale? Es algo que suena muy tentador. Él es Davo Valkrat, para los que no los conozcáis. Es un youtuber que está en el mismo nicho que aquí servidor. Para los que, bueno, me habéis conocido, este ya es mi rostro. Eh, Me ha convencido mi pareja de que no, de que si me presento que sea de manera formal, así que aquí estoy. Y bueno, los temas de esta noche van a ser las sectas, pero no van a ser las sectas que conocemos de a pie. No van a ser esas sectas que hemos visto en grandes canales como Dross u otros referentes del sector. No, estas son unas sectas que han pasado bastante desapercibidas y sobre todo han sido muy recientes, algunas de ellas siendo hasta 2020 e incluso 2021. Y creedme, eso da para un muy buen tema esta tarde en México y esta noche en España. Así que, Claro, sin más no, dilación, no sabemos qué hora preséntate sea en por... Oriente ahorita, ¿no? O sea, Claro, sí, ahí ya entonces, creo que había 12 horas de diferencia y en Asia también. bueno, para pronto, buenos días, tardes o noches, en donde nos estén viendo. Ya que ahora nos estén viendo, ¿no? Sí. Eh, los temas que queremos primero es poner primero en tesitura. Los temas y sectas que muchas veces se han oído son temas de la familia Mason, que fue dirigida por Charles Mason en la década de los 60. Fue muy infame porque fue responsable de asesinatos brutales, igual que muchas otras sectas muy grandes, como por ejemplo los masones, que justo ayer mismo salió las noticias, temas aterradores sobre bodas infantiles de hasta 3 o 4 años, que incluso el propio Parlamento estadounidense, bueno, republicanos de hecho, han aceptado como si fuese algo normal. También están temas como el Templo del Pueblo, que también lo hemos visto y hemos hablado, que es una secta que ha aparecido en los 50 y bueno, que se trasladó a Guyana en los 70. Eh, es una comuna que tuvo 900 miembros que decidieron hacer un suicidio colectivo. Este tipo de comportamientos, perdona, Davo, ¿Qué pues, pasa? ¿Qué pasa? pensé que ibas a decir algo. No, Este no, no, tipo no, no, de... no, estoy poniéndote atención, perdón, disculpa, disculpa. Nada, nada. Este tipo de suicidios, ¿no? Parece algo descabellado, pero para un sectario es algo realmente común, algo realmente normal en su vida a vida. Entonces, más allá de la iglesia de la cienciología, que es que hay muchísimos eh, pues, famosos de hoy día, como Tom Cruise, eh, hay temas muy interesantes que queremos tratar. Ya dicho yo esto, me gustaría que Davo empezase con un tema que es la iglesia del último testamento. Claro, antes de iniciar con todo esto, obviamente lo que estamos hablando es un poco, disculpen si hay un sonido atrás, pero es que al menos aquí en la Ciudad de México, a pesar de que está nublado, es un calor horrible y les ofrezco mil disculpas si escuchan un pero es mi ventilador, entonces lo siento mucho.
El contexto que nos acaba de entrar precisamente para entrar en tesitura y todo esto, mi queridísimo Raúl, eh, es precisamente para que sepan que no nada más existen las sectas de las que todo el mundo habla. La familia Manson, que por cierto, Charles Manson en realidad no mató a nadie. Es decir, mandó al grupo todos ya lo saben, mandó un grupo a que mataran a personas que trabajaban ya en el ambiente hollywoodense y y entre ellos una actriz que estaba embarazada. Eh, el suicidio colectivo de Johnstone, eh, mejor conocido como el Templo del Pueblo, fue un suicidio en masa que a final de cuentas se hacen a personas que son muy manipulables, amigo. Es decir, había mujeres, ancianos, hombres, había niños. E incluso si ustedes buscan en internet ahorita en este momento el templo del pueblo, audio original, lo van a encontrar con todo y subtítulos de cómo hasta una mujer dice qué pasa con los niños y todo eso. Y dice cuando tomen la bebida mágica o la bebida celestial, algo así, dice una chorrada. Y y al final hasta hay imágenes de ellos desde la altura donde se ven a todos fallecidos. Y ya se me olvidó de que me dijiste que querías que hablara. Sí, la Iglesia del Último Testamento. La de la cienciología, No, déjame un segundo. la iglesia del último testamento. Ok, ya, Sí, la que se fundó en Rusia, ¿no? En la década de los noventas. sí, Ok, justo. por Sergei Torotov. Yo de esta no tengo mucho conocimiento. Cabe decir que Raúl es el que se empapó mucho de esto. Yo sé de algunas sectas y pero no de esta en particular. De esta no sabía que fue en Rusia. Ahorita que la estaba leyendo, estaba tratando ahorita, si me vieron que estaba así buscando era porque quería saber cómo se pronunciaba algo. Que Visarion. Visarion. Te lo hubiera Sí, preguntado a ti, yo estando escuchando ahí en Google cómo se pronunciaba y en Google Traductor. sin Bueno, el problema. tema Visarion, ¿no? Ujú. Combina elementos del cristianismo. Es que no sé si ver al chat o a la cámara, pero ahí va. No te preocupes. Este es al cristianismo, a las creencias medioambientales. Todo suena muy, muy bonito hasta que te das cuenta de que ya hay como que cosas detrás, ¿no? O sea, todos dicen, vamos a ocuparnos de lo que es el medio ambiente, a ser creyentes de Dios, devotos y todo eso. Sí, suele pasar mucho con las sectas, ¿no? Como que Siempre primero intentan te... disfrazar esa cara bonita de algo que por dentro hay alguien muy retorcido y maligno, que muchas veces intenta como ir manipulando e ir indagando una semilla para ir haciendo crecer algo que es perverso y se hace de manera innata. Y muchas veces gente con más confianza, mucho más confiables, caen como el viejo dicho de como ovejas en un redil. Y eso es lo que Correcto. suele pasar. Es lo que pasó. El señor Sergei estaba afirmando que la reencarnación de Jesucristo era Él mismo. el mismo. O sea, imagínense la locura de este señor para decir que él era la reencarnación de Jesucristo. Claro, con palabras bonitas, en lo que viene siendo pues, personas manipulables y todo esto. Y que además estaban de acuerdo con las enseñanzas que él les daba. En plan, eh, como diciendo, sí es cierto, él es Jesucristo. O sea, él es la reencarnación. ¿Por qué lo sacaban a cuenta? Porque, claro, muchas personas eh, piensan que por... A ver, no es, no es la primera vez que pasa, amigo.
Ya ha pasado muchas veces que incluso hubo, no sé si te diste cuenta que hubo muchas personas que se ponían alfileres en los dedos y se autolesionaban para hacer pensar que lo que tenían aquí eran unas llagas, como las que le pasaban a Jesús, y se llamaban, Imitando la crucifixión. ajá. Entonces, claro, no es la primera vez que se toman a personas de este estilo que están un poco zafadas de la cabeza, y sobre todo cuando hay personas que se lo creen, porque son manipulables y se creen todo lo que escuchan. Entonces el señor Sergei, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se apellidaba? Torop, ¿no? Torop. Torop. Sergei Torop. Eh, pues vivía con estas enseñanzas y llegó a reunir mucha gente. Mucha gente. Y es poco conocida. Yo no la había escuchado esta. Y de hecho se detuvo hace no demasiado tiempo, sobre el ¿Hace cuánto se 2020. detuvo? En el 2020. Imagínense. Hoy en día siguen habiendo sectas. De hecho, hubo un video que se hizo viral sobre, ya no me acuerdo en qué lugar, pero se hizo muy viral en donde había unas personas vestidas como de negro y llevaban a una mujer. La mujer se ponía, era en medio, no me acuerdo de qué era esta empresa, pero era en plan de gente con mucho dinero. Y se ponía así en medio del patio, era como una fuente la que estaba ahí, y un tipo los estaba grabando. Y veían como literalmente cuando la apuñalaban en el pecho, este tipo como que se escuchaba en el oh shit, pero así murmurado, y se alejaba, se iba totalmente. Entonces, claro, hoy en día todavía siguen pasando esas cosas. ¿Que son sectas satánicas? No, son sectas de locos, de locos. Locos, Mira, totalmente. Otaku que se baña dice el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. ¿Ese de dónde es? ¿Lo sabes? Sinceramente no lo he escuchado, pero me suena muchísimo lo que has dicho a una cosa. Fíjate que tú ayer mismo, invito a que os paséis a la retransmisión del otro día de Davo, uno de sus suscriptores es demonólogo, ¿vale? Ujú. Resulta que, bueno, yo intenté entrar en el culto de Melquisedec en su momento, que es el culto de los santos exorcistas, por ende estoy muy familiarizado con la demonología. No me atrevería a decir que soy demonólogo, puesto que es un título que tiene que darte la Iglesia Católica, que yo sepa, así que una persona que se diga demonóloga tiene que serlo. Y si no, pues lo siento mucho, pero no es muy oficial. Pero eh, lo que yo puedo decir es que muchísimos de estos famosos están tan idos de la cabeza que hablan de cultos a Mamón. Sí, en español es un nombre un poco gracioso, Sí, un pero poco Mamón es el gracioso, la verdad. archidemonio de la codicia. Y al fin y al cabo, muchos creyentes de la cienciología, muy buenas BRV, un placer que estés con nosotros, muchas gracias. Como, Em, como te doy el tip, si quieres que un comentario salga aquí donde dice, que por cierto, hagan caso a lo que está en pantalla, el banner que están viendo, que dice dejen su like y todo eso, ahí está, ¿no? Ahora. Pero Ujú. sí, dejen su like, el super chat está abierto. Si les está gustando la emisión, háganse miembros del canal, por favor. Comenten. Para eso está este podcast, para que también comenten, claro. Entonces espero que estén muy a gusto y esto ya va fluyendo. Esto va fluyendo. Es nuestro primer podcast juntos, así que por favor, un poco de paciencia. Muchas gracias. Fijaros, justo hemos hablado de eso, Davo, y hay una compañera, Fernanda, que dice, alabad a Dios y temed a los hombres que hablan en nombre del mismo. Es cierto. Ahí es cuando te das cuenta, qué clase de personas alaban a Dios, que hasta te amenazan por él, ¿no? O sea, son personas que te amenazan por Dios. A lo mejor Dios, Sí. si existe algún ser
más allá que tal vez lo puedo llegar a dudar, no sé, Sí, no lo sé. tú eras ateo, ¿verdad? Yo era ateo, ahora soy agnóstico. Agnóstico, Agnóstico escéptico. Pero si escéptico. existe alguna energía, divinidad o lo que sea, que esté más allá de nuestro entendimiento, en nuestro escaso entendimiento, a pesar de lo mucho que sabemos, eh, yo dudo que ese Dios le haya dicho a esta persona que témanos, ¿no? Vamos, que nos teman, o sea, que temanle a Dios. Es como decir, es como si alguien a presidente, que alguien que fuera a la presidencia dijera, voten por mí o mando sicarios a matarlos. Es como una amenaza. Sí, Y no fíjate, sé, te pasó eso mismo ayer, ¿no? Que por el hecho de pensar que decían algo en tu contra, iban a desaparecer su canal, ¿no? Como si fueses un ser omnipotente que lo controlase todo. claro, justo ayer me pasó que unos canales que empezaron a hablar mal de mí, porque yo di mi opinión respecto a lo que son y son lo que son. Entonces llegó un punto, no voy a tocar este tema aquí, pero llegó un punto en el que me dijo este Ujú. sujeto que no me importa si me dejas sin canal, hablando de mí, ¿no? No me importa si me dejas sin canal y si me hago otro y si hago otro y me lo vuelve a quitar, que no sé qué. Yo digo, a ver, el hecho de que yo me comunique con personas de Google o de YouTube, etcétera, no significa que yo tenga poder para borrar canales. No soy una persona mafiosa. No soy don sicario. Entonces, claro, me pasó eso a mí, yo así como, pero yo lo aclaro, yo no tengo el poder de borrar ningún canal. Y si tuviera, no lo haría. ¿Para qué? No, se me hace absurdo y banal. Ujú. Davo tiene una voz sensual y unos cascos muy bonitos, pero no tiene ninguna mala intención. Muchas gracias. Sí, la verdad es que soy muy sexy, la verdad. Las cosas Pero como son. las cosas como son. Y perdón, pero es que tampoco me dejaste subir aquí la historia en Instagram, así que voy a tomarle así una foto al chat para que Sin vean las problema. personas de Instagram que ya estamos totalmente en vivo y y ya está. Pero continúa, amigo, perdón. Em, También lo que yo quiero hablar, em, sé que mucha gente no conoce mucho el este de Europa, ¿no? El este de Europa suele ser la Europa mala, porque los europeos siempre tienden a discriminar cualquier cosa que no sea justo lo que sus ideas y sus convicciones los educan. De ahí que cosas como, por ejemplo, lo que ha pasado en Rusia, sin contar literalmente el agujero de Alexander, que es un nuevo agujero de Mel, pero al haber sido en Rusia y haber sido en esta época convulsa, no se ha dado repercusión. Entonces es un claro ejemplo de lo que se sesga en las propias noticias. Lo que ha pasado justo en este lugar, en Rusia, que fue en la Rusia siberiana, que, que tuvo unas repercusiones muy nulas porque es un lugar muy remoto. Entonces, este tipo de gente siempre lleva a las personas a los lugares donde se pueda comunicar mejor con Dios, pero es una excusa banal para poder alejarlos y meterlos en un microcosmos de propaganda. Entonces, sí, voy a leeros un dato concreto, y en 2022 las autoridades rusas arrestaron a Vissarion y a otros dos líderes de la misma secta bajo cargos de extorsión, daño emocional y distintas malversaciones de drogas y, bueno, trato de blancas. Los eventos en torno al último testamento plantean preguntas sobre la línea entre la libertad religiosa y la explotación de todo tipo, así como las consecuencias sociales y psicológicas de vivir en una comunidad aislada y controlada por un líder carismático y autoritario. Estos elementos pueden proporcionarte una narrativa que pueda darte a entender como oyente de lo que es una secta aislada.
Walter acaba de preguntar qué caso. Claro, es que Walter creo que se ha unido un poquito después. Es la Iglesia del Último Testamento. Puedes buscarlo así. Luego, un tema que a mí me gustaría hablar es el movimiento humanitario del crecimiento, ¿no? Suelen ser otaku, Lo que fíjate. dice... Dicen por ahí, y esta podría ser la secta más peligrosa de México. Hay otras, pero esta me da mucho mal rollo. La Luz del Mundo es una secta mexicana que se ha visto envuelta en varios escándalos. A ver, ¿cómo se llama? A ver, lo voy a La buscar luz en del Google. mundo. La luz del mundo. Mientras yo describo esta, Sí, mientras tú describes, yo busco esta de la luz del mundo, cara. y ahí te dejo tocar a ti porque es tu lado del charco, así que creo que es más que anillo al dedo. Sí, claro. Eh, es la secta del movimiento de crecimiento humanitario. Es una secta bastante conocida porque fue fundada en Brasil. Y fue en Brasil donde tuvo en los 80s un auge con Antonio Marcos. El grupo era una adoración hacia su persona como divinidad. Eso suele pasar, como hemos dicho anteriormente, en todas las sectas que se orientan pues a eso, al aislacionismo. Y las creencias están fuertemente influenciados por el carisma y la enseñanza de él, siendo como un tutor y gurú espiritual. No solamente una figura parecida a la de Cristo, porque es la que se suele usar hoy día, sino que también fue mezclada un poco con lo que era Mahoma. Entonces demostraba don Marcos la inteligencia y pericia intelectual que tuvo en estudiar las otras religiones antes de hacer su propia secta. Porque si queremos definir secta, es una descripción muy escueta, ¿de acuerdo? Es cualquier iglesia que es aceptada por la Iglesia Católica. De ahí que muchísimas veces se pongan muchas cosas en tesitura. Por ejemplo, yo soy de una familia ortodoxa, ¿de acuerdo? Y los ortodoxos no son una secta. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que además de tener suficientes personas, siguen un patrón y un tipo de conductas donde la gente, se supone, eh, tiene una filosofía moral que no es dañina, sino que intenta ayudar que la vida en su alrededor mejore. Entonces, la MHC, abreviada, mantiene una estructura jerárquica donde Antonio Marcos es la cima y la serie de líderes subordinados son los que transmiten las enseñanzas a los miembros. Y los seguidores están sometidos a un estricto código de conducta. Perdón, Esta perdón. secta es muy parecida a la que hay hoy día, ¿no? Muchas sectas radicales de testigos de Jehová hacen que se promueva la desconexión total con los familiares, aislándose en esta comuna, ¿no? E inclusive si se llega a rechazar, pues literalmente se margina esa persona. Esto lo que provocó en Brasil es un gran enfrentamiento porque la iglesia y todos sus aledaños fueron quemados porque la gente ya no lo soportaba. Literalmente llegó un punto de inflexión que empezaron a haber motines contra los propios miembros y llegaron a quitarlos de su iglesia. Pero lo más curioso de esta secta es que no ha sido oficialmente destruida. Es decir, sus miembros están separados y muchos de ellos han ido a México, han ido a Argentina, han ido a Estados Unidos y aún siguen operativos. O sea, en todo lo Entonces, que es el continente americano. todo lo que es, y en Europa, todo lo que es habla También en hispana, Europa. en España lo intentaron, pero aquí lo que vendrían a ser la Policía Nacional de España los detuvo, porque se les catalogó con extorsión y pues narcotráfico, porque tenían narcotráfico de, bueno, estupefacientes. Guau. Eh, ha O sea, con drogas venido y todo. Qué asco. Bisan, saludos e interesante tema. Muchísimas gracias por estar Solecito, ¿cómo aquí. estás? Bienvenida. Gracias por estar acá, preciosa. Sí, Vale, Davo, eh, sí, si gustas. estoy viendo y ya busqué esto
de la Iglesia de la Luz del Mundo y lo que leí ahorita me dejó con el culo roto, la verdad. Eh, fíjate, la Iglesia de Luz o la Luz del Mundo. Va así lo que encontré. La Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Así es de largo el nombre, ¿ok? La Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, que es la luz del mundo. Sus fundadores son dos. Son Eusebio Joaquín González y Elisa Flores. Respecto a lo que nos dijo Otaku que no se baña, ¿no? Que es aquí en México. Eh, Aquí dice que es una organización cristiana unicitaria, ¿ok? Que es unicitario, que es pentecostalismo, algo así se dice, pento no sé qué, pero es del nombre de Pentecostalismo. Jesucristo. Ujú. Sí, que es del nombre de Jesucristo, ¿no? Y es una de las 5 ramas del es que a mí se me traba la lengua, pentecostalismo o algo así, ¿no? Debo de pronunciarlo bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se basa en Pento, Pentecostés. Creo que así. sí, es de Pentecostés, pero es pentecostalismo. Ahí está. Pentecostalismo. Bravo. Me Ahí, cago en ahí. todo, ¿no? Pero es una de las 5 ramas del pentecostalismo moderno. No estamos hablando de hace 20 años ni de 50 años, sino el moderno, la verdad. Entonces, es una organización cristiana unicitaria, de esto hablamos, de lo que es el Pentecostés y todo esto, y restauracionista presente de diversos países. O sea, no es que estemos hablando de una secta de tipos que no, es que ella abarca varios países. Y su sede central se ubica en la ciudad central, en la ciudad, perdón, mexicana de Guadalajara. No sé si hayas escuchado hablar de Guadalajara, Claro. ¿no? Es una ciudad mexicana, es la capital del estado de Jalisco, en fin. Aquí dice que según las cifras oficiales de la INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, hacia el 2020, la luz del mundo inició en el 2020, tenía menos de 200.000 miembros en México. 200.000. 200.000 para el 2000, para el año 2000. En 2010 ya contaba con 188.326 miembros. Eh, y en el 2000 alcanzó cerca del 1,5 millones de seguidores. Y sumado a otros 28 países en los que estaba presente, más en Sudamérica. Eh, Habrían realizado 5 millones de bautismos en 50 países. Bautismos. O sea, se propagaron más. O sea, estaban dando mucho de qué hablar. Sí, se propagaban. Se propagaban, pero como la viruela, de verdad. Eh, Aprovecharon el COVID también, supongo. claro, No sé. supongo que. Pero a ver, era en el 2000. Ahorita, no sé, su dirigente era Nason Merari Joaquín García. Em, y los miembros actuales son 188.000. Que no son pocos. Que no son nada. Quisiera yo tener eso en mi canal. Según creencias, se trata de una verdadera iglesia, no iglesia católica ni cristiana, que fue fundada por el mismo Jesucristo. Esa es la ideología. En el siglo I y fue restaurada hasta 1926 por Eusebio Joaquín González, o sea, una persona normal, común y corriente. Eh, si bien Ujú. solo se considera a sí misma, ¿no?, una iglesia cristiana, algunos que estudian esto la clasifican como parte de movimientos religiosos de lo pentecostés, del pentecostalismo unicitario, por su origen y prácticas religiosas. Eh, Aquí viene algo de lo turbio. El dirigente
Nason Joaquín García fue detenido en 2019 y fue condenado en 2022 en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por 3 cargos de abuso sexual a menores, tras declararse culpable en contrariedad a su anterior declaración de inocencia. O sea, primero se dijo que era inocente y después dijo, pues sabes qué, sí lo hice, ¿qué pasa? Y le dieron 16 años y 8 meses, lo cual se me hace ridículo. Sí, Debería de nada. estar pudriéndose eternamente en la cárcel Y no volver más. y no volver más. O sea, prácticamente era un tipo que decía, no, 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 o sea, lo que te han pintado en la Biblia no es verdad. Lo que es verdad es lo de nosotros. Esto sí fue fundado por Jesucristo. Yo soy la voz de Jesucristo. Y todo lo que se diga aquí es la realidad, no lo que te dice la Biblia. ¿Y qué es lo que causó? Que, bueno, abusara 3 veces a menores de edad. No una, tres. No una, 3. No. Espectacular esto que nos dijo Otaku. Que no sé. Otaku que se baña, perdón. Le dice que le gusta mucho y le hace mucha gracia que una voz tan sensual diga su nombre en YouTube. Otaku, muchísimas gracias, de verdad. Ya está. Muchas gracias. Eh, Otro tema que me encantaría hablar es la comunidad de Ant Hill, que es muy parecida a las anteriores, pero esta afirmaba el líder que tenía visiones directamente de la propia Virgen María, que le decía oraciones de devoción y seguir las enseñanzas de Cam, su fundador, la cual fundó esta secta, la comunidad de Ant Hill, en 1980, con su fundador Little Pebble Cam. La comunidad se estaba ubicada en una zona rural, claro, tenía que estar apartada, y se organizaba alrededor de Cam y su familia. Es igual que como hemos comentado con anterioridad, pero esta vez es más que nada, en vez de ser jerárquico, piramidal, es más oligárquica, ¿no? De la oligarquía de la familia, de solamente la unidad de las eh, de los dos. claro. De las dos funciones, de la De los familia dos y puntos. de... Ah, sí, 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 sí. Exacto. Que A lo largo de los últimamente se años, escucha la mucho. comunidad ha enfrentado distintas controversias, y entre ellas estaban la denuncia de abuso, la poligamia y la manipulación psicológica avanzada. Bueno, para los que no estén familiarizados con el término, la manipulación psicológica avanzada es aquella que puede tender a la depresión o depresión mayor y también las tendencias de suicidio a corto plazo, es decir, las tendencias de suicidio graves. En la psicología, estos son los casos que muchas veces se le da una categoría de atención mayor, igual que suelen ser las enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia, la psicosis o la personalidad límite, ¿de acuerdo? Por decir algunas. Correcto. Entonces, más allá de esa, la comunidad de Angel estaba basada en la teología católica, pero también incluía elementos místicos y apocalípticos. Claro, una cosa que siempre me ha parecido muy curiosa de las creencias religiosas cristianas es la apelación y la apología al fin de los tiempos. Si no sigues este tipo de conducta, quedarás mancillado y condenado. Cuando no tienes ningún argumento lógico. Y una persona muy, muy famosa, que estoy seguro que más de uno ha escuchado de él, es Jordan Peterson. Es un Uy. psiquiatra clínico, loco, muy loco ese hombre, y siempre abogaba por una cosa muy sencilla. Si tú vas a hablar y defender un argumento, no uses ese argumento para defenderte. Si yo estoy usando la Biblia o la creencia religiosa, no voy a usar la Biblia y la creencia religiosa para argumentarme, ¿no? Yo creo en la Claro. ciencia y por ende te puedo decir mediante discursos lógicos el porqué de este pensamiento, pero la gente siempre intenta llevarlo al límite. Cuando tú, por ejemplo, puedes explicar el Génesis como la creencia de que la gente antes decían que el mundo tenía 2000 años, pues claro, para un cabrero que vive en el monte de Siria y como mucho vive 30 años y lo único que ve en su vida son cabras, no sabe ni siquiera lo que son las matemáticas y solo sabe cuándo se pone el sol y cuándo sale, el decirte 2000 años es como decir mucho, Sí. pero
de creencias sencillas a Que no es llevarlas su a... culpa. No es su culpa, No es justo, su culpa. justo. Él es fruto de las circunstancias en las que nació En las que y, nació, claro. y se tiene que adaptar. Entonces, él extrapola lo que se piensa. Entonces, eso es uno de los errores de las creencias religiosas, que no se extrapola la terminología histórica, porque sabemos que lo que pasó en el pasado, la gente no lo ve igual que ahora. Antes la gente se maquillaba con plomo y es Imagínense, venenoso. maquillarse con plomo. Es como decirle ahorita a tu hijo, mira hijo, tengo el remedio para la diarrea, tómate este frasquito de cianuro, ¿no? Ujú. Y el cianuro, el niño por no saber lo que es el cianuro, confía en ti, dice, pues es mi mamá y me lo tomo, que va a ocasionar que mates al niño. Claro, y no tiene la culpa de la inocencia y y en dado caso de pues de la desinformación y la ignorancia. Claro, todos somos ignorantes en muchos aspectos, pero ¿hasta qué grado podemos abusar de la ignorancia de una persona? Al menos yo no sería capaz de abusar de alguien que sea ignorante y decirle, pues mira, eres ignorante, vente para acá, yo te cultivo a mi manera. Ujú. De Jamás. hecho, completamente de acuerdo y apoyo mucho tu moción. Como ha dicho Fernanda, Fernanda tiene estudios en el tema de la salud, entonces voy a hacerle un poco de caso. Ha dicho parte del cianuro, el arsénico, ¿no? Uf. Totalmente venenoso y el gas del arsénico es muy letal. Eh, Como dice, las mujeres de la aristocracia también usaban talco con ácido para generar una tez clara. Es cierto, muchas veces lo que no se dieron cuenta es que ese tipo de comportamiento cierra los poros. Si tú usas ácido, fundes tu rostro, literalmente. Entonces, tú literalmente haces que tu propio rostro no transpire y eso hace que te llenes de toxinas y puedas tener una neumonía. Cosas tan básicas podía morirse antes y no era porque tuviésemos mala dieta, por propia ignorancia, como has dicho. Y Sí, tampoco era era su ignorancia. culpa. O sea, obviamente la ciencia no había avanzado. Era como las personas que iban a... No sé si me escucha bien, ¿no? Impecable. Perfecto. Sensual y impecable. Gracias. Muchísimas gracias. Tú también te escuchas muy sexy. No tanto como yo, pero muy Muchas sexy. gracias. Ay, de verdad. Esto se merece unos likes, amigos, de verdad. Yo Así es. ahorita ya iba a decir una vulgaridad, pero me reprimo por ustedes. Eh, Si es suave, sí. Si es suave, sí. bueno, tuve una pequeña elección. A ver, la, la cosa es, igual pasaba con con los mineros. Claro, habían ciertas sustancias que de repente hacían que su piel, su tono, su tez cambiara incluso a ser azul. Creo que se ponían azules. Y Así era es. por la cantidad de metales de las que no se podían cuidar precisamente por la ignorancia. Y claro, desarrollaban enfermedades terminales. Pero era precisamente pero porque no se sabía qué pasaba. Y los que sabían decían, pues no nos importa. Personas van, personas vienen. O sea, era como que más deshumanizado el trabajo en aquel entonces. Estoy hablando de incluso de 1880 o 1850. Ya en los 1900 igual los hacían trabajar así y eran deshumanizados, claro, pero ya sabían más del tema. Y aún así los hacían trabajar bajo régimen, bajo cierto grado de régimen, este, ay, ¿cómo se dice lo que ahorita está pasando, no sé, en China, Corea del Norte, que viven bajo un gobierno Totalitarista. totalitarista, que son eh, ay, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Ay, ya se me va la maldita palabra, de verdad. Que lo que es Kim Totalitarista, Jong-un, centralista. Un dictador, dictatorial. dictador, que vivían bajo dictaduras terribles como lo son los nazis. Pues justamente, mira, acabo de ver que Walter dice, también están las metafetaminas en los nazis.
claro, o sea, hay tanto que hacer y estamos hablando del pasado. Hay una Y secta con... de la que yo hablé en su momento y no le he dedicado un video, pero es para dedicarle hasta un podcast completo, amigo, que es de... Podemos preparárnoslo cara al futuro, sí. Claro que sí, es de un hombre eh, que, bueno, no voy a adelantarles mucho, pero era oriental, ¿ok? Le hicieron hasta su propia caricatura. Ah, ya sé. Mm. Ya sabes de cuál hablo. No hay que decirlo por si en algún momento dicen, hablen de él en un podcast en especial, ¿no? Le hicieron Eso su vamos propia a dejarlo para caricatura. la siguiente edición, claro. Sí, claro. Incluso cuando se bañaba, imagínense esto, el señor tenía sobrepeso y después de ducharse, no sé, de que sudaba, tierra, lo que sea, eh, después de bañarse, habían personas que llegaban a la tina, los privilegiados, a la tina donde él se bañaba y bebían un vaso de esa agua sucia por pensar que iban a tener algo de él y algo de divinidad de este señor. Entonces imagínense hasta dónde llega lo que es la... ¡Uy! ¡Ay! Me entró al pecho. ¿Te imaginaste a este Sí. señor bañándose y tú Porque bebiendo yo de sé su esa tina rostro. asquerosa? Sí, sí. Yo sé su rostro, Davo. Dice Fernanda, ¡ew, asco! Totalmente. Pero las personas se sentían tocadas por el mismísimo Dios. Así es. ¿Y qué es lo que pasó? Que las personas que, disculpen, voy a beber agua, Sí, hemos hecho ambos lo mismo porque tener la voz tan que sensual, uno tiene sí, que claro, hidratarse. uno se cansa. Que obviamente, dice Walter Yu, em, que obviamente después de que tuvo ciertos séquitos, ¿verdad? Muchas personas que ya lo seguían y tal, por alguna razón y demostrar poder, porque estaba loco el sujeto, mandó a poner bolsas, y no quiero adentrarme mucho, que contenían algo dentro, en un metro de cierta ciudad. Y y no recuerdo si llegó a matar personas por eso, pero era O sí, o sí. este, un líquido que desprendía un gas y hubo cientos de personas afectadas. O sea, estamos hablando de un metro en Oriente donde todos los días se atasca de cientos de miles de personas. Entonces, imagínense la Bueno, creo cantidad que... de... O sea, hubieron obviamente médicos, policías y todo eso. Y ahí fue la única... Bueno, ya no voy a decir el final por si algún día quieren que hablemos de este señor. Me parece fascinante la historia, pero me parece repugnante lo que viene siendo este sujeto. De hecho, fíjate que estábamos justo por hablar de ese tema, Davo, en la introducción. Era uno de los temas que por suerte no hemos dicho porque es un tema que se ha explotado poco, la verdad, en YouTube. Y es motivo de desarrollarlo más porque es un país oriental que está muy está orientado, valga su redundancia, a un código estricto de honor. Y se lo toman muy Claro. en serio. Y bueno, después de la comunidad de Ángel, hay otra secta un poco peculiar, ¿no? Que es la Orden de San Charbel, que, bueno, para variar, también pasó en Australia. Últimamente pasan las cosas en Australia y la gente se ¿Por qué pregunta crees qué que se pasa. deba esto? Yo he estado indagando y vamos a poner una tesitura. Yo soy rumano, yo soy de Transilvania. Mi país tiene 20 millones, cerca de 21 millones. Y la ciudad más poblada de mi país, ¿sabe cuánta población tiene? La capital, 1,5, lo cual es Uno coma ridículo. cinco millones. Solo. El país.
No, solamente la capital de mi país tiene Ah, 1,5 de 20. pero es muy poco, ¿no? Porque nosotros nos repartimos mucho, somos muy ruralistas. Entonces, eso mismo pasa en Australia. Imaginaos este tipo de comportamiento que pasa no solamente en mi país, pasa en Bulgaria y pasa en muchos países de los Balcanes que suelen ser económicamente pues más modestos, seamos honestos. Y, y Australia, lo que pasa es que se concentran muchas ciudades cerca de la costa. Es obvio, porque es donde... Haré una secta, dice Bisan. Solecito, estás loca. Ay, sí, ya me espanté. No. eh, sí, continúa, continúa, continúa. Em, Otaku, de hecho, ha dicho otra idea por si gustas investigarla. A ver, dice la Iglesia Nueva, Generación Internacional. Estás haciendo quedar muy mal a mi país, pero bueno, la culpa la tiene mi país por dejar que estas cosas pasen, la verdad. En Rumanía, este es el bonus que voy a dejar hoy. Hay también una. Pero esta no la conocéis porque es muy local, es de mi ciudad. Y si dices algo Pero al respecto, ¿crees que te maten? no, pero puede haber derechos de copyright. Pero podemos decir que se castiga con el corte de manos. Pero no adelantemos Ok, todavía. ok, ya iba a decir algo. Exacto. Y vamos a comentar el tema de Australia. En Australia lo que pasa es que la población se divide tanto porque es un continente y es un lugar muy seco. Entonces es muy fácil la gente aislarse cerca de oasis, donde hay pozos y donde hay pues, pequeños yacimientos de agua. Y ahí salen comunidades totalmente independientes de las grandes ciudades. Y por eso es muy normal crecer alrededor de un oasis y, como pasa en Oriente Medio, hacer una comunidad ahí. Entonces, ese tipo de pensamiento y adoctrinación es muy sencilla, igual que lo es en Estados Unidos, en la zona rural. En, ¿Cuántas veces no hemos escuchado de Alabama, de muchas veces Kansas, o esos campos de trigo, ¿no? No, iba a decir Mississippi, pero no es en sí Mississippi. Em, no caigo ahora, pero de cuál de las comunidades de Estados Unidos es, pero suelen ser lugares muy despoblados y suelen ser realmente desprovistos de vida humana. Y esto es lo que pasó en la última, por así decirlo, secta que tenemos preparado sin contar el bonus, que es la Orden de Shan Charbel, que se fundó en los 80 y, como dije, se organiza en torno a la familia Cam y mm, Fue fundada por como William, que sí, estoy viendo que le apodaban Little People. que le hemos comentado justo ahora con anterioridad, pero lo que yo quiero decir es que fue condenado también por abuso de menores. ¿Por qué? Porque son comunidades muy cerradas y es muy sencillo manipular y adoctrinar hasta el punto de decir este tipo de comportamiento, como has dicho antes, de ver de donde se bañaba su líder religioso, lo veían un beneficio divino. Qué Pues asco. para él, igual que aquí, es lo mismo. Es como que él abuse de ti es un beneficio y una forma de ser alguien puro. Suena realmente retorcido para una mente cuerda, pero es lo que pasaba. Para ellos era Ah, fenomenal. O sea, sí. para ellos era algo que literalmente decían como se dice aquí en México, ¿no? Venga, venga esta agua divina. Ujú. Adorando a un sujeto que no sé ni por qué razón empezó. Una de dos, o era demasiado listo, o los que llegaban a adorarlo eran demasiado idiotas. Ahí estoy de acuerdo, porque muchísimas veces eso se abusaba de la gente vulnerable, Davo. Tú siempre que ves las sectas, tú ves a gente con una fortaleza emocional fuerte, o ves a gente herida que intenta huir de errores, intenta buscar un refugio emocional, ¿no? De un mundo que les es hostil.
en muchas ocasiones. Lo ven como que el mundo confabula contra ellos. Y no, simplemente el mundo es cruel. Es así. Aquí es donde cabe preguntarse, eh, ¿qué es lo que separa la nobleza de la estupidez? Porque ya lo decía el viejo, en paz descanse, el viejo comediante Chespirito, en su personaje del Chapulín Colorado: se aprovechan de mi nobleza. Cuando alguien es tan noble, muchas personas abusan de su nobleza. Y no es que el tipo sea imbécil o la tipa sea idiota, sino que simplemente es muy noble y hace las cosas de corazón. Pero en donde se tacha el, pues dile a este güey que haga esto, dile a este tipo que haga esto, porque es un pendejo, es un gilipollas o lo que sea. Y, y, y es porque realmente lo es. Y no es que sea un insulto, es que realmente es un tonto o es una babosa, no es una mensa, es una tonta. Y claro, tú llegas a decir, o es muy tonta o es muy noble, o es muy idiota o es muy noble, el chico o la chica. Pero ¿qué es lo que separa a las personas de abusar también de esto? ¿Y cómo se tachan a esas personas que abusan de la nobleza o de la estupidez de estas personas, en vez de querer ayudarlas? Así es. Aleccionarlas, adoctrinarlas y decirles, bueno, no adoctrinarlas, pero sí decirles, a ver, mira, tu perspectiva está mal, estás mal y tienes que cambiar esto, porque lo que estás haciendo va a hacer que la gente abuse de ti. Siento yo, no sé. Esa es mi forma Yo de verlo. estoy, yo estoy de No acuerdo, puedo pero fumar. claro, claro, pero sin Gracias, problema. gracias, gracias. Disculpen audiencia si no les gusta, pero es que yo Pasa soy podrido. muchísimas veces que el tema de la adoctrinación suele ir a caracteres más influenciables. Algunos de ellos sí, son débiles, sí, son fáciles de manipular y propagan ese pensamiento sin dudarlo. Pero muchos de ellos es que son mansos por naturaleza. Sí, Y ahí que exista ese equilibrio entre o, o eres idiota o simple y llanamente eres noble. Pero muchas veces la nobleza suele ser un síndrome de debilidad. Eh, el Siotaku, la Nexium es de México también. Tatuaban a sus miembros. Madre mía. Bueno, es cierto. Pero lo que suele decirse, ¿no? Los cementerios no están llenos de cobardes, están llenos de valientes. Así que este tipo de comportamiento suele ser muy efectivo. Por eso las sectas han sobrevivido hasta el día de hoy, porque suelen ser conductas efectivas y como dice la psicología clínica, ¿vale? La psicología conceptual, que es la moderna. La gente se comporta de X manera porque le es útil y al reiterar un comportamiento se hace patológico. En el momento en el que una persona ve que un tipo de conducta es útil y no tiene consecuencias, lo seguirá haciendo. Por eso, en muchísimas ocasiones, nuestro mundo está siendo retorcido por la ley. La gente suele hacer cosas que no le importa. La gente puede entrar en tu casa y tú no te puedes defender en muchas ocasiones porque saben que, que la ley no les va a hacer nada. Pues ese tipo de comportamiento se puede extrapolar aquí también. claro que sí. Bien, lo dice Fernanda, dice el no dejarse pisotear. Tiene mucha razón, Justo. pero ahí es cuando entra la frase, bueno, al menos aquí es una frase que yo utilizaba antes en el barrio, ¿no? Cuando era un niñato, como dicen allá. Em, Confunden paz con actitud pasiva. Una cosa es pregonar paz y otra cosa es decir, oye, yo soy de actitud pasiva, puedo ser muy buena onda contigo, pero tengo límites. No me voy a dejar Justo. pisotear como bien lo dice Fernanda. Y en cuestión de lo que acabas de mencionar, eh, claro, hay mucha gente que puede... ay, va a llover, qué bonito.
hay mucha gente. Es que hay mucho a debatir sobre lo que acabas de decir, pero... Y hay diferentes puntos de vista sobre lo que una persona puede llegar a pensar. ¿Cuánto tiempo nos queda de esto? Porque no sé cuánto vaya a durar. Nos queda 35 minutos. Ah, perfecto. Va a durar 1 hora y media entonces. Bien. Sí, con lo que comentamos. Ok. Sí, a mí también me Entonces, gusta mucho la lluvia, ¿eh? es que es fenomenal. A mí me relaja muchísimo. En esta cuestión hay una secta, porque cuando estabas hablando de esto, me vino una secta que también da, y no quiero adelantar más por si acaso lo llegamos a tocar en algún punto. Hay una secta en donde la mayoría, si no es que todos, eran afroamericanos Ujú. y terminaron todos por inmolarse. Todos, todos. ¿Todos? O sea, hay imágenes, fotografías de personas que están pasando por los cuerpos quemados. Es horrible, de verdad, lo que llega a ser una persona cuando abusa de la ignorancia o nobleza de muchas otras personas, que para mí, bueno, si tú te crees eso, eran otros tiempos, claro, pero ahorita que sigan habiendo esta clase de sectas y que personas se lo crean, que personas literalmente crean lo que sale de la boca, del cerebro de otras personas que no tienen, que de verdad creen algo. No, no vayamos muy lejos. Hay una secta que no sé si la has escuchado, pero habla sobre que los extraterrestres iban a venir por ellos Sí. y también Un día cometieron suicidio. concreto. Sí, claro, Ujú. y cometieron suicidio ese día y eran personas que tenían mucho dinero. 900 miembros eran, ¿no? Dame un Eran segundo. alrededor de 900 miembros y eran personas que Ujú. tenían mucho dinero, amigo. Mucho dinero. O sea, incluso cuando los encontraron en las camas, eh, tapados con sábanas moradas y tenían tenis que eran de marca y El todo templo eso. del pueblo. El templo del pueblo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un viejito que hacía Sí, Jim videos. Jones en la década de los 50. Sí, y tenían su página web. Yo no quería nombrar mucho por si querías hablar de esto en un futuro. De ahí sí yo le hice un video completo. Pero este hombre hacía videos hasta de 1 hora para reclutar. Y le salió muy bien la movida. O se llegaba a decir, por la causa necesito tanto dinero. Y le Y salió se muy lo bien. daban. Se lo daban. ¿Y qué es lo que hacía? Que ellos mismos se grabaron, con una sonrisa y diciendo, esto lo quiero hacer, esto lo quiero hacer, esto lo quiero hacer. Y lo hicieron, amigo. En realidad lo hicieron. VRV dice ignorancia, nobleza o problemas psicológicos. Yo creo que las tres, amiga mía. Bueno, Tal cual. noté que tienes cabello de mujer, entonces supongo que eres mujer. Ya no, ya no. Y y claro, tienes mucha razón. Abusan de su ignorancia, de su nobleza o incluso de que estén mal psicológicamente. Actualmente sigue pasando esto y se me hace todavía difícil de creer. Muy difícil de creer. Como dice Sol, Bisan, em, como has dicho, aunque sea difícil de creer, hay sustituciones un poco más adaptadas a los tiempos modernos, ¿no? Y tiene mucha razón, los gurús y los coaching. Entonces, podemos ver que la secta no necesariamente tiene que ser un paradigma orientado a lo religioso, puede ser simplemente un conjunto de reglas filosóficas. Fíjate que a mí me pasa, porque yo soy un artista marcial. Y bueno, yo practico el Aikido, que es la defensa personal y es el arte marcial de la paz. Ujú. Y siempre me ha parecido muy útil el saber defenderte. Pero me he dado cuenta que justo en el momento en el que las artes marciales se han hecho famosas, también se han hecho famosos los gurús.
Las artes marciales normalmente vienen de Corea, China y Japón, mientras que los gurús vienen casi en su totalidad de la India. Y de ahí sale el vegetarianismo, porque la mayor parte de las cosas vegetarianas y las dietas vegetarianas más completas del mundo son de la India. Y son muy buenas, pero en la India. Entonces, los coaching hoy día, los gurús, suelen tener bases de apoyo muy grande. Y fíjate, redes que normalmente iban a ser solamente para modelos y demás tipo de marketing, como Instagram, se está llenando de ellos. Y coaching motivacionales. Y ganan mucho dinero. Y se tragan mucho esa información. Un ejemplo claro es Herbalife. Aun cuando ha sido rebatida científicamente por médicos, de institutos de virología y de todo tipo de institutos de tratamiento del laboratorio. No puedo decir en qué, porque obviamente me pueden tirar el vídeo abajo, pero son información no defendida con la ciencia. Entonces, lo que una secta religiosa no lo puede defender la propia religión, un coaching o un gurú no lo puede defender la propia ciencia. Ya están hablando Entonces, algo de más espiritual. ahí es. Em, Esto Los de... hijos de Dios, sí. Los hijos de Dios es que es un tema muy, muy complejo de describir. Pero no me quiero desviar porque ya llevamos una hora. Ha pasado ya una hora, fíjate. Wow. Hay un... Aquí voy a hablar en rumano, perdonad si parece que estoy hablando en orco. Eh, Había una secta, ¿vale? Porque yo soy de la ciudad de Cluj. Todos hemos oído hablar del bosque más encantado del mundo, el Huaya Bachu, el bosque de los árboles retorcidos y el lugar que se supone que es el bosque donde nadie puede dormir por la noche, ¿vale? Pues había una secta en ese lugar. Yo soy de esa ciudad y vivo a literalmente 20 minutos de ese bosque, andando, Muy cerca. muy cerca. De hecho, si quieres, cuando terminemos la retransmisión, te puedo enseñar para que des fe de ello, de dónde está mi casa y no voy a pasarlo obviamente públicamente por aquí, pero por enseñar. Y lo que pasó ahí es que también se decía que era un círculo de ovnis. Eso también extrapola un poquísimo. Sí, es un poco curioso, pero no era así. ¿Qué es lo que pasó con el paganismo? Los nórdicos y muchas creencias paganas, incluyendo los eslavos, porque la gente no lo sabe, pero los eslavos tenían su propio panteón y su dios era Perun. Había muchos dioses también en lo que vendría a ser los escitas, que son al este de Rumanía. También Claro, era tenían una su religión panteón. politeísta. Totalmente. Y todos ellos, con el resurgir del cristianismo, se fueron escondiendo en lugares boscosos. Este lugar era el lugar donde huía toda la gente del oeste de Europa, de la caza de brujas de los años 1000 en adelante, antes de la peste bubónica y después también. Entonces Sería un buen aquí, tema. La sería, casa de aquí no, brujas. no te preocupes que eso lo he apuntado hoy porque quiero desarrollarlo. Estaría genial. Uf, tengo libros, ¿vale? O sea que ahí podemos hacer un. eh, el caso justo es que llegó una secta que decía ser secta de un dios egipcio. Muchos conocéis a Ra, ¿verdad? A Horus, pero No. igual que existe Thor, igual que existe em, Perun para los eslavos, existía Baal. Baal lo conocemos, ¿verdad? Es un archidemonio. Pero Baal también era el dios de la tormenta y los cielos tormentosos en Egipto. Entonces ahí se corrompió. Y esa gente lo que hacía era secuestrar a gente y se la llevaban al bosque. Y cortaban sus manos y las ponían en la entrada para demostrar su territorio. Y cuando terminaban los rituales dejaban las cabezas colgadas en la entrada, en la linde. Y de hecho, hay gente que hasta hoy día existe esa secta. Pero es una secta tan Dios. menor que tú si la quieres buscar no te va a salir. Aunque es tan propagada que hay muchísimos asesinos seriales en mi país
que han promovido esta práctica. Mi fecha de nacimiento, en el 97, justo al lado de mi casa hay una especie de aparcamientos y cocheras. Unas cocheras en mi país es muy necesario porque en Rumanía hay hasta menos 30 grados. Ahí se te congelan los mocos al salir fuera si vas descuidado. Entonces, entenderás que los coches se tienen que proteger porque ya de por sí, con ese frío, aunque le pongas cochera, le puedes arrancar y no arranca. Le tienes que pegar bien duro y aún así. Pues justo en una cochera, uno de nuestros vecinos en la mañana se encontró a una persona cortada perfecta y geométricamente encima de su capot. ¿Qué Brazos, dices? brazos, piernas, las manos y los pies ordenadas y la cabeza puesta hacia arriba. Es un caso que pasó, está en uno de los periódicos, no está tan gore, podemos hablar de ello en el futuro, y se dieron cuenta de que dejaron una pequeña marca. Esta información no se podrá encontrar en el periódico porque obviamente yo la sé porque vivo al lado. Pero lo que pasó fue que tenía una marca en las palmas. Las marcas de Baal, que hoy día se considera una secta satánica. Entonces, quiero terminar así el tema de las sectas antes de la conversación así, plática más informal final. Quiero deciros que las sectas más peligrosas suelen ser las que menos víctimas tienen, puesto que son las más grotescas. Hay muchísimas sectas que hasta son motivo de película, como por ejemplo la secta de Pazuzu, que es el demonio que sale en el propio Exorcista, que se supone siendo la pareja Pazuzu, que es, bueno, se dice Pazuzu, no Pazuzu, como dice la gente. Pazuzu es un dios babilónico y es la pareja de la madre de las bestias, Namashtu. Entonces, Namashtu también tiene su propia secta. Hay una cosa que me gustaría deciros, y es, hemos visto hoy el lado más bello de las sectas. ¿Os gustaría ver el submundo? Y dicho esto, creo que estaría bien presentaros la idea, así después de Esta esto breve intenso, introducción de esta una breve hora. introducción de una hora. Para nosotros es breve. Eh, ¿Qué nos ha motivado, ¿no?, a hacer este podcast? Ujú. Fíjense que este podcast fue hecho con la iniciativa de yo preguntarle a un amigo común, que es Jonathan, que si conoce gente de este círculo con el que yo pueda hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchísimas veces los artistas suelen estar muy metidos en su mundo, pero yo no soy un artista total, por así decirlo, porque yo no me puedo dedicar, por desgracia todavía, como Davo, al 100% aquí. Yo trabajo pues como un informático y mi trabajo siempre consiste en buscar gente, hablar con gente, y tuve la iniciativa de hablar con él y de la casualidad de que encontramos muchísima afinidad y dijimos, en un principio casi medio en broma, hacemos un podcast. Y fíjate que cogió en una conversación forma, empezamos a hacer un logo, luego la segunda versión del logo, fue pasando a profesionales de la visión de cómo tendría que ser extrapolado esto, y así salió. Y fijaros que nosotros en principio queremos hacerlo los lunes, aunque también seamos flexibles. Tanto Davo puede tener cualquier cosa como puedo tenerla yo. Así que, por favor, si veis que en algún momento la cambiamos, no os agobiéis, no os preocupéis, y los vídeos de ambos canales pues se subirán con la misma frecuencia, creo. Por lo menos desde mi parte, yo creo que de la tuya también, ¿no, Davo? Sí, claro que sí. Claro que sí. También tenemos que tener en cuenta que Davo también tiene bastante trabajo, y en mi caso también, porque yo voy a tener un segundo trabajo dentro de un mes, si Dios quiere. Ajá, valga la redundancia, hablando de creencias religiosas. Y si no, pues volcándonos más en esto. Yo quiero agradecer a Davo y me gustaría que dijese sus sentimientos
creencias y aspiraciones con este podcast y su desarrollo, bajo tu sentimiento personal. Ok, a ver, es que me voy a explayar mucho, amigo. Alarguemos un poco, demonios. Esa es la actitud. A ver, Ay, las yo cosas buenas respecto, siempre salen de improviso, lo dije sí, en tu directo el otro día. te voy a ser 100% honesto tanto a ti como a la audiencia que nos ve. Ahorita yo sé que tal vez no nos esté viendo muchas personas, pero esa no es la intención. La intención es hacer algo que nos suela nutrir. Sí que es cierto, y yo lo he dicho a las personas que apenas me estén conociendo. Yo me he dedicado casi 8 años a hacer videos de terror, como muchos lo dicen, y bien es cierto, como Dross Rotzank, porque él es mi fuente de inspiración. He tocado muchos temas, incluido el de sectas. He hablado de muchas sectas, eh, tanto como la de la restauración de los 10 mandamientos, como la de la que le dije de los afroamericanos. Es esa, la de la restauración de los 10 mandamientos. Pero hay muchas otras, como lo son el Templo Solar. Ya hablamos un poquito de Haven's Gate. Hemos hablado ya de algunas muy por encima, porque literalmente yo creo, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Raúl, que cada uno de ellos, cada una de estas sectas y de estos personajes son dignos de dedicarle todo un podcast completo. Yo, Documentar antecedentes, motivos, claro, desarrollo y consecuencias, ¿no? absolutamente Hacerle un todo. documental periodístico completo. Yo Claro que sí. quiero que ponga a la gente que entienda, por favor, que estamos haciéndolo hoy de manera informal como presentación, ¿no? Para que Presentación. nosotros también nos acomodemos, ¿no? Al formato y ir desarrollándolo, porque creo que a los dos va a ser una práctica y desarrollo de interlocución, no solamente del desarrollo de un guión que tengamos o un índice que tengamos, sino intercalar, como lo hemos hecho hoy, e ir refinando nuestros pensamientos y nuestros conocimientos. Fíjate que tú has hecho muchos vídeos parecidos, o tú tienes una experiencia de 8 años. En mi caso, supongo que podría usar la ciencia, ¿no? Y usar la interpretación psicológica de mi lado, porque Sí. a mí se me da muy bien usar la parte lógica por mi oficio, por ser informático. Le he tenido que desarrollar muchísimo y he tenido que dar soluciones rápidas a momentos de estrés muy grande, de donde puedo perder mi empresa sumas de dinero grande, de no hacer una decisión rápida. Y tengo que hacerla bien. Entonces, este tipo de pensamientos para mí me hace crecer mucho. Entonces, este podcast para mí es un sueño que estoy haciendo realidad y te agradezco que seas parte de él en primer lugar. No, al contrario, yo tengo que decir que lo hice todo mal. A ver, fue, no estuvo mucho en mis manos para la audiencia que es estoy apenas conociendo, Taku que se baña, amiga BRV, perdón, a la audiencia que llegue a ver esto después. Yo sufro de crisis de ansiedad nerviosa, me dio una crisis de ansiedad nerviosa porque literalmente ya también estoy más cargado de trabajo. En enero me hackearon mi canal. Apenas empecé otra vez a monetizar mi canal. Ahora ya estoy siendo editor de una persona que dicen por ahí lo está petando, ¿no? En Facebook. Y bueno, ya soy su editor. Entonces estoy editando 7 videos a la semana. Más aparte el podcast que yo, bueno, no es podcast. Yo tengo un programa, yo lo decidí llamar programa porque no es podcast en realidad, es un Es que un programa. podcast suele ser con un invitado o con dos personas. Programa en cuando es uno. Sí que sí, es correcto. Exactamente. Entonces yo decidí hacer un podcast que a veces tengo invitados, sí, como en cualquier programa se llegan a tener invitados, claro. Pero yo no tengo un podcast como tal, yo tengo un programa, analizo ya sean videos de terror. Muchísimas gracias, amiga. Espero que estén dejando sus likes. Pero Sí, el lo tema están es haciendo. que a base de todo esto, yo no quería hacer un podcast porque yo decía, a ver,
yo no puedo hacer un podcast porque un podcast, si yo hago un podcast, lo debo de hacer más serio. Y si ustedes van a mi canal, notarán que yo de serio muy pocas veces, a menos de que yo tenga que hablar de algo serio como lo hice ayer. Eh, y hasta eso me lo tomo con humor. Y yo soy de decir muchas malas palabras y de explayarme demasiado y tal. Y no sé, tengo mi forma de ser. Y yo dije, para un podcast hay que hacer algo serio, bien informado y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Me dio una crisis de ansiedad, estaba recostado y nada más estaba eh, pensando mucho en, ok, necesito hacer el podcast y debo de tranquilizarme y después de hacer el podcast tengo que editar un video y después de editar ese video tengo que hacer el en vivo en mi canal. Que obviamente pues voy a hablar de este nuevo podcast que se va a hacer aquí, en es que no sé si decir TST o TS Telling. TST Link, TS Telling. Bueno, yo voy a decir TS Telling, ¿ok? TS como Telling te o nazca. TS Telling. Y ya estás ahí viendo cómo funciona el StreamYard. Sí, fíjate que quiero compartirte Voy a presentaros lo que es mostrar, compartir pantalla. Ok. Correcto. Bosque de Huayabachu. Me gustaría poneros en tesitura esto por la noche, ¿vale? Ese es el bosque del que estaba hablando hace rato Raúl, ¿ok? Y fíjense que yo he dormido en uno de estos troncos. ¿Qué dices? Júramelo por Em, la mamá de Tarzán que se muera. y fíjate que el primer Tarzán era rumano, sí. Era Tengo que nutrirme de mucha cultura rumana, de verdad. De hecho, los rumanos durante mucho, mucho tiempo em, tuvieron una cosa y es que nosotros tenemos un oficio que es cuentacuentos. Gente que iba, al ser una zona tan rural y en muchas ocasiones tan cerrada en la cultura, la gente solía quedarse con los cuentos tradicionales. La cultura rumana no se basa solamente en los vampiros. Para nosotros no existe el vampiro, existe el parásito, porque lo que es un maldito puede serlo un hombre lobo, igual que un vampiro, y para nosotros no hay diferencia alguna. O sea, lo que quiero deciros es que este tipo de cosas que parecen peligrosas, para nosotros lo vemos como un refugio de la cultura, igual que lo es para Japón sus artes marciales. Y ese tipo de cosas, a mi padre, a mí, que yo le insistí mucho, eh, ¿cómo que tardará en rumano? No entiendo. ¿Me puedes explicar un poco, Fernanda, a qué te refieres? Ah, ¿Cómo que Tarzán tardará en rumano, rumano? sí, Tarzán, el primer actor, fue Fue rumano. rumano, sí. El Fue primer rumano. Tarzán fue rumano. Sí, sí, Claro, en a blanco ver, y negro. no sé si era de Europa Central, del Este o de esta de Balcánica, pero de la península balcánica, pero era rumano. El primer Tarzán fue rumano. Ujú. Claro, no Sí, sé por sí. qué. Bueno, entiendo que muchos no lo sepan, pero el primer Tarzán sí fue rumano. No sé de qué estas tres regiones, porque estas tres regiones son lo que forman la cultura de Rumanía. Bueno, no sé si Em, decir Rumanía o Rumanía o... Eso es un poco complejo porque Sí. Rumanía en sí es un país que está en los Balcanes, pero no se considera un país balcánico, Ese porque es los mi... países, porque los países balcánicos normalmente suelen tener un poco de cultura eslava y los rumanos somos los únicos latinos de ahí. De hecho, el rumano se considera rumano de los romanos y es el idioma más parecido al latín en la actualidad, casi en un 65%, un 60%, dependiendo de a quién experto preguntes. Pero eso sería motivo para otra emisión Sí. Está y muy podemos ir interesante todo desarrollando. esto. Sí, Y la próxima ya lo... es igual que aquí, que todos dicen, ay, los aztecas, los mexicas y todo eso, pero tenemos una cultura madre, que son los olmecas. Así Entonces, es. todos tenemos en nuestros países, tenemos culturas variadas y todo eso. Estoy viendo que aquí se ve el papel de baño que estoy utilizando y mi desodorante y cosas para que mi piel esté suave. Pero bueno, el tema es, este, cada cultura, esto de Rumania yo no sé mucho,
De verdad, yo no sé mucho. Nada más sé que son de 3 penínsulas, ya las dije. No. Este... Rumanía es un país. No, Estamos sí, en una pero península. estamos hablando de 3 regiones. Tres regiones históricas, que es Valaquia, Históricas. Transilvania, ahí es. Y de Pero es que ahí, nuestra cultura está es que, también en el sur y en Polonia, es porque que la a gente eso ahí iba, habla amigo. a rumano. Es que eso iba, amigo. O sea, tienen más. Pero apenas dicen Transilvania y dicen vampiros, hombres lobo. Tal Pero va cual. más allá de todo eso. Tú De no hecho, un sabes día ni puedo siquiera. explicar la historia detrás de cada uno de esos términos. Fíjense, yo no lo sé. Y me Y no es parecería rumano. genial. Que también estaría genial por un podcast hablar acerca de vampiros y hombres lobo. Sí, mitología profunda. Porque incluso hay, hablando de sectas, hay una secta que es de vampiros. Que piensan de verdad que son vampiros Que reales. piensan de verdad que son vampiros. O sea, imagínense la... Es que no sé si llamarlo ya trastorno o Lo locura es. no sé cómo llamarlo a esto, Son ¿no? trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad sin más. Porque su persona piensan que es capaz de ingerir sangre. Madre mía. ¿Qué te puedo decir, amigo? Que no. O sea, yo tengo un trastorno, pero es el trastorno de crisis de Es ansiedad normal. nerviosa. Eso normalmente suele ser debido al estrés y demás, que bueno, eso no creo que tendríamos que desarrollarlo. Es algo que puedes tratar, es algo que tratarás y algo que superarás. Y Sí, no es ninguna cosa, es un hecho, porque tú tienes a mucha gente que está a tu lado, tienes una gran sí. comunidad y tienes gente que te quiere. Gracias. Muchas Y gracias. bueno, dicho esto, yo me voy a despedir por mi parte. Y Davo, unas últimas palabras. Sí, claro. Para empezar, muchísimas gracias. Aquí la mente maestra de todo esto es Raúl. Yo no, yo soy un tipo que estaba en la calle y me dijeron, oye, que van a hacer un podcast, ¿quieres ir? Yo, pues bueno, está bien. Entonces, a eso iba, querida comunidad. Yo lo siento mucho porque llegué tarde y todo eso, me bañé porque, a ver, tener una crisis de ansiedad te hace sudar. Así estés bajo cero en temperatura, en lo que sean los grados y todo eso, tú sudas porque hay un bochorno en tu cuerpo. Entonces estaba sudado y dije, me tengo que bañar y me bañé con falta de aire. Entonces, para evitar el vapor y sentir que respiraba bien, me bañé con agua tibia, no con agua fría, porque si me baño con agua fría también siento que me falta el aire. No sé si te ha tocado que de repente te toca agua fría y le haces de que como Bueno, que yo la no. respiración. No, A de mí me que te encanta. hagan una puteada. Ah, eso De que sí. alguno de tus amigos te dice, pues ahí te va, hasta con hielos y todo, y tú le dices, Sí, sí. hijos de su perra madre, ¿no? Ay, perdón, y dije una grosería. Es que yo soy muy No, grosero. de hecho eso, fíjate que no es un insulto in situ. Oh, Otaku se ha hecho Oh, miembro. otaku. Muchas gracias. No, pero ponlo ahí en pantalla para que vean. De Fíjate, verdad. fíjate, voy a ponerte bien grande. Otaku, bienvenido a la comunidad. Ay, ¿cómo le llamamos a la comunidad de los que se unan al podcast? ¿Qué Otaku, es? bienvenido a Ecos Malditos. Bienvenido seas hoy y siempre. Ahora, ¿cómo les llamamos? Malditos. Ay, fíjate, tenemos que dejarlo en desarrollo. Tenemos que dejarlo en desarrollo, ¿no? Lo Los que se dejamos en vayan uniendo desarrollo. al canal, vamos a decir bienvenido a la comunidad maldita. No, no sé. Algo por el estilo. Algo se nos va a ocurrir. Pero muchas Sí, gracias, Otaku, por la membresía y a todos los que gusten hacerse miembros. Ya habrá algo para exclusivo para miembros, que pues sí. obviamente que valga la pena que se hagan miembros. Este, Podríamos hacer un capítulo exclusivo al ser un podcast solamente para miembros, hacer un una vez podcast al también, mes, sí, una vez al mes, una vez cada 15 días, no sé, justo. dependiendo también nuestros horarios, porque entiendan, a ver, Fernanda dice, No, 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 oigan, Fernanda, no te preocupes. Habrá los podcasts normales y luego habrá un extra para los miembros. sí, claro, Y no claro, te preocupes, tú eres un miembro. tú eres un miembro, sí, entonces disfrutarías en vez de un Una miembro, podcast, perdón, dis-
claro. En vez de disfrutar un podcast, disfrutarías de dos. Claro. Sectarios Dicen del sectarios del conocimiento. conocimiento. Este, a mí me gustaría dejar en claro que me fascinaría mucho, yo siempre lo digo, lo acabo de decir, yo soy agnóstico escéptico. Ser ateo a mí se me haría muy presuntuoso. No sé si me explico. Se me haría Sí. muy ególatra. Porque al menos como agnóstico yo digo, puedo dejar la puerta abierta por si existe algo. Pero no puedo afirmar en realidad que algo no existe. Porque, a ver, yo puedo decir, los fantasmas no existen. Pero sería ya abusar de lo que yo siento que no existe. O lo que yo estoy seguro de que no existe. Pero hay personas que sí lo creen todo eso, entonces por eso soy agnóstico escéptico, ¿no? Que confío más en la ciencia, sí, pero la ciencia también se ha equivocado muchas veces. Entonces, prefiero que si llegamos a hablar de temas de fantasmas, y esto ya es una petición mía, no sé si cómo lo tomen ustedes, pero lo digo desde el respeto. Si llegamos a hablar de fantasmas como yo lo llego a hacer en mi canal, aquí no sabría cómo abordarlo porque ya es otro tipo de temas. No puedo expresarme aquí como me expreso en mi canal porque literalmente todos me dirían, Davo cancelado y me voy de aquí, ¿no? Y no me gustaría, la verdad. Me pareció espectacular este primer episodio de introducción. Entonces, si llegamos a hacer podcast de fantasmas, de leyendas, que las leyendas orientales o de Sudamérica o de incluso africanas son muy buenas. Entonces, si llegamos a hablar de esa clase de cosas, que no empecemos a insultar diciendo, es que son tontos, ¿no? Que creen cosas que no existen y tal, porque el tema de este podcast es hablar sobre esta clase de temas, Y divulgarla. divulgarlas y hablar de esta clase de temas que a mí me parecen geniales y entran dentro del ámbito del terror, del horror, de lo mórbido, de lo sórdido, de lo enervante, perturbador, como dice el maestro Doros, ¿no? Y me gustaría abordarlo sin que personas lo tomen como que a pecho, ¿sabes? Bueno, eso tarde o temprano supongo que llegará. Lo que estoy de acuerdo con este tipo de contenido es que, más que nada, es una realidad. Hay gente que lo tome como que su realidad y hay otros que no, pero siempre intentaremos, y será en el podcast, desde el respeto. Desde el Que respeto. obviamente en algún momento por ser seres humanos, nos saldrán palabras que no son adecuadas, pero que no pasa nada. Yo soy, y mi pareja también está en el chat, soy muy mal hablado. Así que bueno, ahora me he comportado como un caballero, igual que se ha portado Davo, y he de decir que ha sido una experiencia realmente interesante y agradezco la fortaleza que incluso después de, como ha comentado, una crisis, ha venido y se ha presentado y ha dado un buen carácter ejemplar y quiero felicitarlo públicamente, que se quede reflejado en el podcast. Y sin más dilación, yo creo que voy a cerrar la emisión, a menos que Davo quiera decir unas otras últimas palabras. No, nada más que tu pareja esté en el chat, no sé quién sea de las dos, no sé si Me sea ha Walter comentado, incluso. puede ser, Walter, ¿eres mi pareja? Puede ser Walter. No, este, no, pero pero muchísimas gracias de sí, verdad a la comunidad de Davo y muchísimas gracias a mi comunidad. Sois geniales y me encantará veros crecer junto a Davo en momentos mágicos como lo ha sido esta noche. Un saludo correcto. y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la siguiente. Chao, bye. Besito. Y un placer.